Bueno, hemos vuelto. Iba a hablar de un poco de cuestiones. De todo un poco. De todo un poco. Primero, el por qué he estado ausente. Como muchos saben, en Argentina estamos en época de elecciones, que de los 100 y pico de suscriptores que tenemos, calculo yo que todos son argentinos. Como todos saben, época de elecciones y bueno, me estaba preparando para ser fiscal de mesa. Y quiero empezar con esto porque creo que es un llamado de atención para todo aquel, ¿no?, el que crea en la democracia. Podemos tener diferentes conceptos de democracia, qué es democrático, qué no en este tiempo. Voy a ser descarado, voy a ser sincero, no me voy a guardar nada, estoy no molesto, pero sí enojado con la pasividad que tenemos, ¿no? Hablaba mucho con los hermanos que al Hijo de Dios no le va a faltar nada, ¿no? Pero cuando uno vota con la intención de qué sistema le va a quedar al que no es Hijo de Dios, ¿no? Nosotros sabemos que nosotros podemos extender la mano a los graneros del cielo, y los cielos están abiertos, como está escrito. Estoy cansado por eso. Cuando estoy cansado tartamudeo más de lo normal. Bueno, segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se humillare y me buscará de todo corazón y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo miraré desde los cielos, me acercaré, oiré y sanaré su tierra. Parafraseando un poco, ¿no? Y entonces sabemos que el sistema tiene mucho que ver, que los hijos de Dios se humillen, ¿no? Tiene mucho que ver volverse de los malos caminos, ¿no? De ahí también tenemos un poco a colación el nombre metanoia, porque estamos en tiempos complicados. Uno dirá, ¿por qué estás cansado? Estuve de vicepresidente de mesa y bueno, no doy más del nervio ciático. Realmente estuve todo el día hasta como a las 11 acostado sin poder moverme mucho. Después comí, intenté de moverme un poco, intenté de ponerme a limpiar, pero no, en el mínimo movimiento que hago me está matando, literal, no puedo hacer mucha fuerza, así que me siento un poco inútil, pero bueno, también entiendo que a veces es necesario esto, sentarse, ver unas cosas, tratar de bajar un cambio, de reflexionar, ¿no?, de meditar. Y meditaba mucho en todo lo que pasó. Como venía diciendo, fui vicepresidente de una mesa, pero yo en este tiempo que estuve ausente me había predispuesto a ser fiscal, ¿no? X partido, no importa. ¿Qué ocurre a todo esto? Que por eso quiero que el título se llame Democracia, entre comillas, para que empecemos a orar fuertemente, clamar, ayunar. Estoy hablando mucho con Fer, que nunca ha podido compartir con nosotros, pero él es un íntimo amigo, hablamos siempre cuestiones de fe, hablamos siempre cuestiones cuando nos duele algo en el corazón, ¿no? Oramos cuando no podemos llevar, ¿no?, cargas, y bueno, oramos, llevamos las cargas los unos por los otros. Es algo tremendo que tenemos. Y bueno, también que se hace un poco esforzado llevar a cabo todo esto, lo que son los podcasts, los directos. Bueno, no he podido solucionar el tema de seguir los lives por el tema de que el internet no anda muy bien, y si no, tendremos que hacerlo por Instagram. Bueno, eso ya se arreglará en todo esto. Cuestión, ¿qué ocurre? Debido a todos los videos que andan circulando en internet, ya sea Instagram, lo que era Twitter, que ahora es X, y bueno, todas las denuncias que hubieron de aprietes, mala intención de entrar a romper boletas, a robar boletas, a falsificar boletas adrede para tratar de robar votos, maltratos a fiscales que
directamente los presidentes de mesa y vicepresidentes les robaban las boletas en la cara y no los dejaban entrar al cuarto oscuro. Todo ese tipo de cosas estamos viviendo. ¿Qué tiene que ver con democracia, no? Cuando existe lo que se considera democracia, si vamos a la definición, es que la gente elija libremente. Me gusta mucho esa palabra y voy a hacer énfasis. ¿Por qué? Porque como lo traigo siempre a colación, donde está el Espíritu de Dios no hay libertad. Eso incluye esto, democracia. Pero también sin caer en el eufemismo que se cae hoy en día, ¿no? Que es que si todo el país vota por tirarse un abismo, que el resto, que no fue mayoría, supongamos que es 50 más 1, es una mayoría, no es completa, pero bueno, digamos que ese 51 se quiere tirar a un pozo, bueno, el otro 49% está obligado a agarrar la mano y tirarse, porque si se rebela va a tener todo el peso de la ley en su contra, ¿no? Bueno, alguno dirá, ¿no estás siendo un poco duro? ¿No estarás delirando? También he recibido mucha clase de insultos y todo, cosas así en las redes, pero bueno, por esto hay una documental muy buena que yo invito a que se vea, a que se ore sobre todo antes de verla. La documental se llama Permiso para Pensar y te muestra un lado de la biblioteca de la cual yo en mi vida he tenido profesores muy buenos y muy malos. Hay profesores que me han hecho muy enemigo de la educación y odiar el adoctrinamiento que estamos sufriendo. Creo que es, si uno más o menos se instruye, si uno más o menos es vivo, se da cuenta de muchas cosas. Ahora, si uno se pone una remera fanática de un partido político y te dice no está habiendo adoctrinamiento, bueno, pero cuando se dé vuelta la balanza y se adoctrine del otro lado, no va a tener ningún tipo de autoridad espiritual, moral, lo que sea, para criticarla. Por eso yo considero que deberíamos realmente vivir lo que es una educación laica, la cual nunca hubo desde, me atrevería a decir desde nunca. Si bien en un principio sí hubo un destello, ¿no? Que lo hemos tocado un poco en el podcast, lo que es cuando se logra revertir el analfabetismo en nivel Latinoamérica, lo hacen organizaciones privadas, eclesiásticas, tanto evangélicas como católicas, enseñando a leer la Biblia. Más allá, ¿no?, de las diferentes aristas que tiene la religión humana, no la que viene de Dios, considero que la palabra tiene algo bello, ¿no?, per se. Entonces, a eso es lo que me voy a evocar. ¿Por qué traigo esta a colación? Bueno, en el momento que yo dispongo de mi tiempo extra, dejar de hacer otras cosas, ¿no?, para poder capacitarme y ser un fiscal decente, que si bien ya había tenido un par de experiencias, no en una, ¿cómo es que se llama?, fiscalizar en una votación a nivel nacional. Con todo esto, literalmente recibo, no sé cómo podría llamarlo, porque ya saben que yo lo llamo así. Los democráticos, entre comillas, dijeron, mira, vamos a perjudicar a X o a Y si vos fiscalizás. Vamos a inutilizar tal cosa en la cual vos y otra gente, que obviamente son las que toman de rehenes, si vos fiscalizás para X partido. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es esto, no? Primero bronca, impotencia, por supuesto, pero también confiando. Me comuniqué obviamente con todos mis amigos de fe, otros no, pero hablamos, ¿no? Mucha gente me dejó muchos comentarios hermosos, palabras de aliento, de fe, otros manifestaban su indignación, ¿no?, contra esto, porque siempre del otro lado, de donde hubo amenazas, se llenan la boca hablando de la democracia, vienen por los derechos, y el derecho a elegir libremente, y el derecho a expresar libertad de culto, el derecho a votar
a quien sea, a fiscalizar por quien sea, el derecho a decir yo creo esto y tengo libertad de hacerlo, tengo derecho a pensar así y que no se me haga persecución política, que no se me haga problema en el trabajo, que no se me trate mal en la universidad, que no se me trate mal en el trabajo, en la escuela, en la cancha de fútbol, donde sea. Eso es democracia. Ahora, cuando vemos que convenientemente solo favorece como una justicia ciega de un solo ojo y la balanza se inclina hacia un lado, eso no es una democracia. Y estuve hablando con mucha gente, sobre todo con hermanos en la fe, que están dejando el sindicalismo, que está dejando el gremialismo, donde hay armas, donde hay droga. Ya sabemos lo que se mueve ahí, donde hay aprietes, donde se entra a patotear. Vamos a decirlo abiertamente y sin palabras, porque yo creo que es tiempo de hablar todo esto. Y no quiero sonar como que estoy enojado, pero moviliza emociones, moviliza el espíritu, ¿no? Y yo creo que estoy en un tiempo en el que el celo de su casa me consume, ¿no? Y me decía, ¿no te parece muy fuerte llamarlo dictadura? Y yo le decía abiertamente, mira, el tema es el siguiente. Yo en algún momento me gustaría ponerme a estudiar Derecho y por lo tanto estuve leyendo cosas. Digo, está bueno que incluso aunque no te digo que te pongas a leer física cuántica, ¿no? Algo light, no sé, introducción al derecho, por decirlo, ¿no? Me encontré con una definición tremenda que me hizo que se me mueva todo, el alma, el espíritu, el corazón, la mente, que era nepotismo, y es lo que yo le decía a esta persona. Nepotismo significa que uno solamente puede acceder a un trabajo, a un puesto, a X, solamente si tiene contactos, o sea, no por mérito, le digo. ¿Vos cómo obtenés, por ejemplo, esto? Hemos escuchado quizás este meme de Toledo, ¿no? Que dice si tenés un pariente en la municipalidad, no es pedirle que te consiga un carrito porque es la única manera de progresar, y nos reímos todos, hicimos memes de eso, lo compartimos, pero lo triste es cuando eso se empezó a hacer real, ¿no? Y ya no importa que uno tenga mérito en haber, y lo digo por experiencia propia, lo hemos vivido en mi familia, nepotismo en el sentido de el gremio, el sindicato que te da la espalda cuando el Estado, cuando el poder de turno, obviamente a través del Estado, se perpetra en el poder, primero, te hace causas falsas, a pesar que después pierden el juicio, más allá de la remuneración económica, que no la pagan ellos, la pagan los contribuyentes. No se recupera el honor, no se recupera la salud, no se recupera el mal rato que pasa en la familia, que tienen que salir a vender otras cosas, que tienen que salir a trabajar extra para que no la pase mal la familia, para que no pasemos necesidad. ¿Todo por qué? Porque un sector del Estado quiere borrar a quienes delegan o administran de alguna manera recursos de todos, porque somos servidores del pueblo, por ende no podemos administrar los recursos públicos como si fueran de utilidad privada, de la propiedad privada del que está. El que está en el poder siempre tiene que rendir y blanquear cuentas de todo lo que se usa. No se puede robar ni un poroto ni un fósforo. Todo se tiene que devolver. O mínimo retribuir y decir y documentar de manera que un fiscal después pueda corroborar hacia dónde fue el dinero, qué pasó. Eso sería en la teoría. En la práctica, como siempre, ocurre algo contrario. ¿Por qué traigo esta colación? Quizás es muy íntimo, pero hemos vivido eso. Que si uno no se prende para robar y no hace fraude, no falsifica los datos, te sacan porque vos sos el que no se prende, el que no permitís que se sobrefacturen las cosas, y entonces no pueden hacer como ellos dicen, usar al pobre para decir el pobre, y después quienes se hacen ricos son siempre los mismos. También lo hemos vivido en familia, que por arreglo político,
ponen a alguien que no tiene idea del trabajo, no tiene idea de qué hay que hacer. Siempre le preguntan a los que fueron maltratados por el poder de turno para sacarle el cargo. Utilizan leyes que dicen todo lo contrario, como que accede el que tiene el mérito, el que tiene el conocimiento y mayor antigüedad para poder realizar el cargo de la manera, ¿no?, que se pueda, ¿no? Y sin embargo después toman evaluaciones truchas, lo cual la misma ley de la cual se amparan te dice que no se debería tomar examen. Se falsifican porque no hay nadie certificado que te tome, sino que son ellos mismos, y ponen por arreglo político, ¿no?, a quienes ellos querían poner. Entonces uno dice, ¿de qué democracia estamos hablando? Nepotismo, que uno accede a ciertos lugares solamente por estar cercano al poder. Bueno, con todo eso, más lo de querer ser fiscal, no se puede, por esas mismas cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco estoy acá para echar broncas ni nada, sino para simplemente decir qué Argentina es la que queremos dejar a nuestros niños, a nuestros bebés, a nuestros nietos. Esto lo habrán escuchado en más de una ocasión, en más de un lugar, pero creo que es tiempo de empezar a replantearnos todos este tipo de cosas. Ir a las fuentes, ¿no? Si uno dice ser de X o de Y, que lea X, pero que también lea Y, que crea lo que quiera, pero que no le inculque, que no se lo imponga un tercero. Yo creo esto perfecto. Ahí tenemos que empezar a predicar con el ejemplo. Yo digo que es bueno redistribuir la riqueza, bueno, que empiece redistribuyendo su riqueza, su propiedad, y no siempre, qué lindo que es redistribuir la propiedad privada de otro, mientras yo me hago rico ilícitamente, ¿no? Mientras se sumen las causas, total, después llevamos de manera inconstitucional, ¿no?, ante el Senado. ¿Quién me va a juzgar? Y la supuesta oposición, no de extrema derecha, como dice K5N, lo voy a decir sin pelos en la lengua, vota a favor de que la juzgue una amiga. Ya sabrán del pliegue de jueces que estoy hablando, ¿no? Entonces, todo ese tipo de mentiras, de manoseo mediático, ¿no? Lo he dicho muchas veces, ver gente como Babi Checopar, cual en algún momento en mi formación en lo político lo escuché, pero después lo empecé a repugnar por lo amarillista que fue, ¿no? Pero también del otro lado, también amarillista, de C5N, Crónica, bueno, todo. Yo creo que, de nuevo, ¿queremos educación laica? Perfecto. ¿Cómo hacemos que sea laica? No hay que sacar los intereses de por medio. ¿Queremos periodismo laico, si se quiere? Perfecto, hay que sacar también los incentivos de por medio. Esto es quitándole la pauta, porque hemos visto en este tiempo todos y cada uno de los operadores mediáticos llorando por la pauta. Vota X, vota Y, porque si no, se nos corta la pauta. No lo dicen así, obviamente te lo dibujan, ¿no? Filosóficamente hay un término que se llama sofismo, cuando es un charlatán que te vende mentira, te vende gato por liebre, pero con una manera bonita, ¿no? Y en Argentina hemos vivido eso. Los supuestos oradores que decimos, hoy es una gran oradora, no, son sofistas, son gente que te vende gato por liebre y que te desdibuja la verdad, te la deconstruye, como decimos hoy, para mentirte, para decirte, votame a mí y yo te pinto el cielo, la estrellita. Y bueno, y después nosotros vemos que el dinero se usa en otras cosas, se sobrefactura todo, se hacen 30 veces, como vimos acá el caso de la ruta Madryn, se sobrefactura, se inaugura y de nuevo, y eso indigna. También, ya que nos compete, quiero recordar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ni contra sino contra principados y potestades que están en las regiones celestes, ¿no? ¿Por qué traigo esto? Porque tampoco uno tiene que ponerse la camiseta de solo dar la batalla cultural, de solo quedarse con el debate, sino tener un equipo atrás orando, metiéndose en estas cosas, ¿no? Hablaba recién con mi líder, que le mando un saludo si después lo escucha Bruno. Hay que empezar a pesar la filosofía y ver
quiénes son las suegras que estaban atrás escribiendo, ¿no? Hace mucho no escuchábamos y compartíamos de Carlos Anacondia, que está metido también en el área de la liberación, en el cual le decía otro pastor, porque la cultura, y Carlos lo frena de mano y dice, mire pastor, entre más cultura más demonios, y a mí me gusta esa crudeza, esa frialdad de no ceder un solo margen. Y bueno, obviamente se nos va a acusar de fanáticos, se nos va a acusar de religiosos, de sectarios, pero bueno, veamos que Jesús, ¿no? Él multiplicaba los panes, el agua. Hace poco estuve en un congreso tremendo, y lo voy a decir sin pelos en la lengua también, que se llamaba Encuentro de Leonas, en el cual vimos esto, gente sanarse, liberaciones en vivo, deudas saldarse, ¿no? Gente tremenda de Dios, con mucha hambre, con mucha preparación. Se combatió de primera mano la ideología de género. Estuve hablando con gente que ayuda a chicas con vulneración en el embarazo para que no maten a sus hijos, ¿no? Y todo eso mueve emociones, por supuesto, ¿no? Y veía esto, qué bueno no ser el único loco, ¿no? Que está metido acá, que está viendo y esto, y no perder de vista que Dios se sigue viendo, ¿no? Que Dios sigue viendo a aquel que roba de lo público, aquel también que roba de lo privado, aquel que es injusto con sus siervos, aquel que es malo con la gente que tiene a cargo del poder, ¿no? Y que Dios escucha, ve las lágrimas de quienes la están pasando mal, sabe muy bien quién es el responsable y que todo esto no va a quedar sin pago, ¿no? Por supuesto, en la medida que uno juzga es juzgado, así que hay que lavarse muy bien las manos, la mente, el corazón, el alma, las iniquidades, las rebeliones, todo. Para que a la hora de decir Señor trae justicia, también podamos limpiarnos, lo cual nos sigue conduciendo una y otra vez al pecado, a los malos pensamientos, al que fornica, que deje de fornicar, ¿no? Pónganle la desviación de la voluntad de Dios que quiera. Pecado ya sabemos que es errar, lo hemos dicho un poco hasta el hartazgo en este medio, pero nunca está de más recordarlo. Con todo esto hablábamos también con otros hermanos de cómo surge, ¿no? La democracia según la Biblia, ¿no? Por supuesto. Y ocurre en el modelo de que perdemos el vista del original, de qué es lo que quiere papá, ¿no? Porque hablamos de esto dentro de todas estas cosas. Qué fácil, ¿no? Es tener el Espíritu Santo y querer movernos siempre como lo que ya está escrito, como lo que hizo un hermano, como lo que hizo mi superior, y no está mal. Pero en el momento que queremos siempre copiar, empezamos a hacer religión, empezamos a hacer copias baratas, y capaz que papá quiere algo mejor, único y personal con cada uno, ¿no? ¿Por qué traigo todo esto a colación, no? Todo el tiempo ocurre esto que decimos Dios, 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 y sencillamente lo decimos de la boca para afuera, no queremos morir en la carne, no queremos pensar, no queremos sentarnos y hablar con el Espíritu Santo y decirnos cómo hacemos para cambiar esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para cambiar lo que está pasando, por ejemplo, en nuestro país, en otro, en cualquier otro? Como que Dios es exento, ¿no? A la hora de que se elija un poder, si Dios quiere es y si Dios no quiere no es. No, Dios respeta el libre albedrío, por ende cada uno tiene que hacer uso responsable en libertad de su libre albedrío. Creo que en casos muy puntuales como el de Jonás, Dios decide si puedes ir o no, ¿no? Uno obviamente puede decir si ir en bote o en pez, como también lo hemos traído. Pero es como decía Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si uno ama a Dios, obviamente lo que más le va a convenir según ese criterio, según ese pensamiento, según ese amor, es estar cerca de la voluntad de Dios para contentarlo a Él y tener una buena relación. Ahora, por el contrario, si uno en este mismo espíritu, decimos todo me es lícito pero no todo me conviene, si uno está queriendo deleitar el goce, la carne, el hacerse rico, ¿no?
ese no todo me conviene va a ser dejar de hacer lo que a mí me interesa porque voy a ser más infeliz, porque no voy a poder darme el gusto que mi carne quiere, que mi ego quiere, el solo querer sentirse bien. Y uno no se siente bien todo el tiempo, no se siente bien cuando ayuna, no se siente bien cuando se sienta a llorar con el huérfano, con la viuda, con el enfermo, no se siente bien cuando va a quitar de cautividad allá en los lugares donde hay suegras, los lugares espirituales estoy hablando. No se siente bien cuando está viendo tanta injusticia, tanta iniquidad. No se siente bien cuando uno sueña y tiene una parálisis de sueño porque vienen los demonios a atormentarlo, ¿no? Bueno, y hoy uno puede tomar también otra postura. Se queda solo combatiendo en lo natural, es decir, no, este es esquizofrénico, no, este tiene que ir al psiquiatra, este consume algún estupefaciente. Bueno, quédese de ese lado, pero yo le puedo asegurar que si se pone a hablar con la gente que trabaja con esta suegra, con estos demonios, le hace, ellos saben muy bien que el mundo intangible, el mundo espiritual es real y cómo trabajan, cómo operan. Entonces también quiero traer esto: mi pueblo perece por falta de entendimiento. ¿Qué tipo de entendimiento? ¿Será el entendimiento marxista? ¿Será el entendimiento liberal? ¿Será el entendimiento, no sé, kantiano? Pónganle el nombre que quieran. Los filósofos de este mundo sacan distintos conceptos de distintas fuentes, la del cielo o la del infierno. Entonces, con todo esto, ¿qué tipo de entendimiento haría referencia a ese versículo? El entendimiento divino. Antes de que Jesús viniera al mundo, la gente que no tenía conocimiento, que no podía, porque uno se tenía que preparar, tenía que haber sacerdotes, profetas, quizás algunos sí más silvestres que otros, es decir, que no tenían un preparamiento en las lecturas de la palabra. Eso fue vencido cuando un profeta dijo: Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. Es decir, sí estaba cerca de los templos tabernáculos, ¿no? Barra tabernáculo. Hacía referencia a que Él venía a habitar en medio de nosotros y en nosotros, ¿no? Después de que Jesús hizo que estos templos, cada uno de nosotros, seamos todos la iglesia, seamos todos templos del Altísimo, ¿no? ¿Y para qué traigo esto a colación? Para que ese entendimiento no sea a través de un profeta, a través de un sacerdote, un sumo sacerdote, un escriba, alguien preparado en la palabra, que también no tiene mérito, porque la palabra mata, pero el espíritu vivifica. Por eso hay la importancia de ser altares todo el tiempo y que cada uno somos reyes y sacerdotes de nuestro propio altar. Es decir, antes un levita tenía que mantener el fuego encendido, tenía que mantener todo en orden, tenía toda una liturgia para mantener santo, purificado el templo. Bueno, ahora cada uno lo tiene que hacer con su cuerpo, con su mente, con su alma, con su corazón. Por supuesto que puede ayudarle, hermano, pero es como el mismo Jesús decía: vos que tenés una viga en tu ojo, ¿cómo vas a sacarle la astilla al otro, no? Vos que enseñas a otro, practicás lo que predicás, ¿no? Vos que querés liberar a otros con tu sombra, como hacían los antiguos apóstoles, ¿por qué no te preocupás, no, en liberar, no sé, con la mirada, por decir, en liberar de otra manera? ¿Por qué siempre copiando lo viejo, no? ¿Por qué no vamos a lo nuevo? Si Dios, sí hay algunas maneras, algunas veces que se mueve así, pero ¿por qué no le preguntamos a papá un día: ¿qué querés hacer hoy, no? Yo creo que nos va a sorprender. Yo creo que quienes estamos buscando manifestar lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre, procuramos eso. Seremos los más, seremos los menos, no interesa, pero creo que es tiempo de ponernos a preguntar todas estas cosas, a preguntar, a pensar y sobre todo a orar, a ayunar. Todo esto no en base a una pregunta: ¿qué es elegir, no? ¿Qué es democracia? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Lejos estoy de querer hacer un séquito de gente que no piense por sí misma. Creo que somos todos adultos, incluso como está escrito, ¿no? Dios va a entorpecer a los sabios de este mundo y los va a confundir. Y el más pequeño de los de Dios es más grande que el sabio de este mundo, lo cual yo lo creo, por supuesto.
No voy a decirle ni quién tienen que votar, ni qué tienen que hacer. Al contrario. Pero sí voy a decir una cosa. A los hijos de Dios siempre van a tener abierto el granero de los cielos. Siempre van a tener cielos abiertos sobre su vida. Voten pensando en el tercero, en el que no cree, en qué va a pasar, ¿no? No voy a traer casos de corrupción que ha habido en estos gobiernos. Eso, por supuesto, papá lo va a juzgar en su tiempo, en su forma, como siempre es así, ¿no? Pero sí quiero traer a colación esto. Cuando trabajé en la línea de vulneración de los derechos de los niños, vi casos horribles realmente. Soy amigo de familias de políticos de acá de Rawson Chubut, las cuales han hecho una red de iniquidad, corrupción e inmoralidad tremenda, la cual no me la contó el opositor, me la contó el pariente del político. Entonces, nada, no me pueden vender gato por liebre. Y además de eso, por supuesto, después corroboré en lo íntimo. Digo, Señor, esto es así. ¿Cómo empezamos a hacer? Porque es siempre lo mismo, es el del poder, ¿no? Inclinándose ante los profetas que le dicen cosas bonitas, que le endulzan los oídos, como la gente, ¿no? En cambio, al que viene y le dice, mira, todo está mal, a ese lo odian, ¿no? A ese lo desprecian. Si hay uno que se hace cuernos falsos y diciendo, vas a cornear a tu enemigo, a ese lo aman, a ese lo endulzan, a ese lo tienen al lado del trono, ahí le dan todo, total, con el dinero, ¿no?, del pueblo, no con el suyo. Ahora, el que se le burla y le dice, sí, vas a ganar, van y le pegan y dice, siempre me decís cosas malas, siempre me tratás mal. Podemos seguir combatiendo contra fantasmas, contra una irrealidad, podemos empezar a afrontar que hay problemas serios. Escuchaba a Tevez diciendo que hay gente en el plantel de Primera de Boca que no sabe leer ni escribir, solo 3. Y es ahí donde uno dice, bueno, ¿hasta dónde vamos a tener esta remera de fanáticos, no? Porque está bien, ellos no van a ganar poco, pero intelectualmente van a tener una falencia. Ellos no van a sentirse 100% realizados. Y obviamente que quizás estén todo el tiempo entrenando como para en su ocio querer sentarse a aprender oro, ¿no? Porque Dios haga lo que Él quiera. Quizás algunos no quieran que sepa, quizás en otros sí van a aprender, van a disfrutar y capaz no ser grandes intelectuales. Pero digo, ¿qué futuro le estamos dejando a los niños, no? Es lo que me pregunto siempre después de haber atendido casos muy complicados, que mueven las emociones, que te hacen involucrarte. Y es curioso porque justamente a quien le está hablando se lo acusa de ser alguien que no se preocupa por las causas sociales, de ser alguien egoísta, de ser alguien que no es altruista. Y bueno, esa palabra la traigo justamente no para hacerme el inteligente, el académico. Es una palabra que se usa poco, sale de la filosofía y se refiere a la gente que hace el bien porque sí, como que le hace bien sentirse bien o quizás no. Pero bueno, no, hace bien desmedidamente incluso si deja de hacer sus cosas y se desprende de sus bienes materiales, no espirituales. Lejos de usar esa palabra, yo creo que Dios es amor y donde Él está, no, Él va a ir corrigiendo todo. Entonces, votemos a conciencia, votemos orando mucho, oremos dentro del cuarto oscuro, Señor, que termine con la corrupción, ¿no? De todos. Yo creo que si empezamos a decir, no, tal partido es más corrupto, es menos corrupto, cuando a Jesús lo llaman maestro bueno, dice, nadie es bueno sino solo Dios. Entonces empecemos a orar en ese sentido. Nadie es bueno sino solo Dios. Entonces, ningún sistema es completamente bueno. Solo el que Dios quiere que se establezca y que nosotros deberíamos pretender. Quizás Dios quiere, como decía al principio, que Israel háblese el sistema de este mundo, no tenga reyes, pero Israel se puso a decir, todos tienen reyes, queremos un rey.
Y el profeta de turno nos dice, quieren un rey. Y se entristece, por supuesto, porque ya entendía lo que había en el corazón del Padre, porque vivía cerca del corazón del Padre, ¿no? Y dice, el Señor lo consuela a su siervo y le dice, no te preocupes porque no te están negando a vos, me están negando a mí, están copiando lo que hacen todas las naciones. Vamos todos para A, vamos todos para A, vamos todos para B, vamos todos para B. Vamos por la agenda tal, vamos todos por la agenda tal. El Estado dice que esto es bueno, esto es bueno. El Estado dice que esto es malo, esto es malo. Mostremos la historia a medias, la historia a medias. Y así una y otra y otra y otra vez. Pero bueno, no los quiero amargar, los quiero desafiar a decir, a ver, ¿vamos a seguir siendo los cristianos cómodos? ¿Vamos a seguir haciendo la vista gorda cuando en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio se maltrata a alguien por cómo piensa? ¿Realmente tomamos en poco el concepto de democracia? Sea mucho, sea amplio, no importa. Sea de la postura que sea. Cuando me tocó ser presidente, traté de ser lo más justo posible, por supuesto. No me reí, no hice uso de mi vocabulario despectivo que a veces utilizo. Cuando escupían las boletas, cuando rompían, yo mismo iba y le decía a los fiscales, deja, yo lo limpio, no te preocupes. Porque eso es creer en la democracia, ¿no? Eso es decir, a ver, no me gusta fulano, no me gusta mengano, voy a respetar al que quiera votar ese. Total, muchos ya saben que yo pienso votar con mis pies. Porque no tolero ver una nación que ama a quien lo esclaviza, ¿no? No tolero ver cómo se está dando todo, ¿no? Después del impuesto, ¿no? A irse del país, yo creo que es evidente, dictatorial, tiránico. Después de que se une, ¿no?, a los BRICS, que es un rejunte de dictaduras, ¿no? Bueno, cada uno, el que quiera, investigue. Si alguien va a decir, no, pasa que vos sos fulano, mengano, sos de extrema, y todo el discurso, está bien, voy a dejar el comentario y le voy a pedir que no se insulte, que no sé. Pero empecemos a hablar las cosas, ¿no? Empecemos a hablar las cosas fuerte y claro, empecemos a orar, sobre todo si somos creyentes. Y nada de esto va a cambiar si no nos involucramos. Quizás te sepas la Biblia de memoria, quizás seas la persona más ungida, pero si vos no te vas a meter en el lugar donde Dios te quiere, nada va a cambiar, ¿no? Llámese congregación, llámese partido, llámese gremio, sindicato, nada va a cambiar, va a seguir el viejo sistema. El mismo sistema religioso, el mismo sindicato no apretando a los trabajadores y obstruyendo la vía pública de manera violenta para que no se trabaje hasta que no se haga, ¿no? Y para ir cerrando, una vez yo hablaba con este tipo de gente y le decía, ¿por qué en vez de pelear escalonadamente no van contra el problema de raíz y se acaba la inflación? Y otros me decían, claro, se le acaba el negocio. Si se le acaba el negocio, el laburante le va a poder ir bien, ¿no? Va a poder ahorrar en lo que se le cante y va a poder progresar, ¿no? Va a poder hacer lo que se le canta. Disculpen por ahí si el vocabulario es un poco más elocuente de lo normal, ¿no? Vehemente. Pero mueve emociones porque cuando vemos que hay que defender la verdad, prefieren que los que tienen un poco más de formación no hablen, no hagan mucho ruido, ¿no? Y yo no tengo estudios terciarios, al contrario, lo poco mucho que sepa, no sé, lo he formado leyendo libros de todo tipo, liberales, socialistas, conservadores, progresistas, de Agenda 2030, de gente que está en contra de la Agenda 2030, ¿no? Y en base a eso oro y formo mi opinión, ¿no? Que creo que es lo que todos deberíamos hacer, pero bueno, no todos pensamos diferente y ahí hacemos uso de la libertad de libre albedrío que nos da papá y que sabemos que donde está su espíritu va a haber libertad, ¿no? Entonces, en la medida que haya más libertad es porque la nación está más cerca del Espíritu Santo. ¿Qué concepto de libertad? Ni siquiera el que usan los que dicen ir por la libertad. El concepto de libertad de papá es mucho más alto, es mucho más casi inalcanzable, no al razonamiento humano. Quiero cerrar diciendo que no se olviden que el demonio no pide permiso para imponer, para regular, para condenar, para que vos no
hagas uso de tus facultades mentales, almáticas, de tu corazón. Entra, rompe todo, te prohíbe hacer cosas, te llega a paralizar, te llega a enfermar, hasta que viene uno más fuerte que él y lo echa. Bueno, la única manera de que venga uno más fuerte y eche todo lo que esté en la nación es que doblemos las rodillas, es que ayunemos de verdad, lloremos de verdad y le digamos: Señor, no queremos que con dicha ley se sigan matando a nuestros niños, no queremos que con dicha ley sigamos financiando el narcotráfico, la corrupción, pero bueno, para que no se haga muy denso y que no parezca a estos operadores mediáticos que nombraba. Un llamado a la reflexión, un llamado a pensar. Yo tengo un pie afuera, lo quiero decir, así que probablemente si no me escuchan por un tiempo es porque estoy con eso. Y nada, realmente a estas alturas uno ya no le tiene miedo a nada. Puede sonar egoísta, puede sonar lo más egoísta que puedo decir, pero yo quiero un lugar donde pueda tener mi propia casa, que no sea imposible de hacer como es acá, donde pueda tener una familia, lo cual también es imposible de hacer, donde pueda criar a mis hijos en un ambiente sano, lo cual, de nuevo, no quiero sonar pesimista, pero lo veo imposible. Lo veo imposible, y en nuestro grupo de amigos tenemos gente que se ha ido a lugares donde hay un poco más de libertad y se han hecho casas de 2 pisos literalmente cirugiando, con muebles de algarrobo y bueno, y toda clase de cosas que vos decís cirugiando. ¿Qué lugar es ese, el espacio? Porque en la medida que uno más se involucra y no mira los datos por arriba, realmente te asusta. Y donde te empezás a ver qué sistema de pensamiento hay en ese lugar, bueno, es por acá o es por allá. Pero bueno, cada uno siéntase libre de escuchar, de suscribirse, de no suscribirse, de comentar, de no dar like. Es un espacio más. Creo que hay que empezar a hablar de estas cosas porque si no nos van a seguir pasando por encima, ¿no? Y sobre todo creo que si decimos los derechos y no podemos hablar de esto libremente con la libertad de expresión que amerita, es otra fachada, ¿no? Así que nada, bendiciones. No sé si vamos a seguir hablando de este tipo de cosas, pero creo que es oportuno para los tiempos tan oscuros que estamos pasando. Y nada, les deseo que anden bien y que, bueno, cualquier cosa dejen en los comentarios. Bendiciones.